Capítulo 1. Índigo se limpió la lluvia de la cara, despejándola apenas una fracción de segundo. El aguacero continuaba con incesante furia, golpeando como balas de hielo contra su piel, y haciendo impenetrable el oscuro bosque nocturno. Agachó la cabeza para hablar por el micrófono resistente al agua que llevaba sujeta al cuello de su camiseta negra. ¿La tienes en tu campo de visión? La voz que le respondió era profunda, familiar, y en aquel instante mostraba una concentración letal. Noroeste. A 800 metros. Voy hacia ti. Noroeste. A 800 metros. Repitió Índigo para cerciorarse de que había entendido bien. El oído de los cambiantes era muy agudo, pero la lluvia era torrencial y repicaba contra su cráneo de tal forma que hasta en el auricular de alta tecnología que llevaba en el oído se escuchaba ruido. Índigo, ten cuidado. Se comporta como un lobo feroz. En circunstancias normales le habría gruñido por utilizar ese ridículo apodo. Esta noche estaba demasiado preocupada. Lo mismo digo. En ese primer encontronazo ya te ha herido. No es una herida superficial. Voy a callarme ya. Índigo se retiró el pelo de la cara, inspiró hondo en aquel húmedo ambiente y comenzó a moverse hacia su presa. Su colega cazador tenía razón. Una maniobra envolvente era su mejor opción de atrapar a Joshua sin causar daños. A Índigo se le encogió el estómago y su corazón se llenó de pesar. No quería tener que hacerle daño, ni tampoco el rastreador que seguía la pista del chico, razón por la que el lobo más grande y fuerte había resultado herido en el enfrentamiento previo. Pero tendría que hacérselo si no conseguía que Joshua se apartara del precipicio. El chico estaba tan sumido en la angustia y el tormento que había sucumbido a su lobo. Y el lobo, joven y fuera de control, había cogido esas emociones y las había transformado en cólera. Joshua era ahora una amenaza para el clan, pero también era uno de los suyos. Derramarían su sangre por él, se ahogarían en aquella incesante lluvia por él, pero no lo ejecutarían hasta que hubieran agotado todas las opciones. Una rama le arañó la mejilla al no moverse con suficiente rapidez bajo la incesante lluvia. Intenso, hierro, sangre. Índigo maldijo entre dientes. Joshua captaría su olor si no se andaba con cuidado. Levantó la cara y dejó que la lluvia le limpiara la sangre del corte, pero el olor era demasiado penetrante, demasiado característico. Haciendo una mueca de dolor, su sanadora le arrancaría la piel por aquello, se agachó y se untó barro en la herida superficial. El olor se atenuó, se saturó de la tierra. Eso serviría. Joshua estaba tan concentrado que no detectaría el sutil matiz que aún persistía. ¿Dónde estás? Susurró, sin emitir sonido alguno, mientras atravesaba la lluviosa noche. Joshua no había arrebatado ninguna vida aún. No había matado ni mutilado. Podían hacerle volver. Si su dolor, el intenso y abrumador dolor de un joven al comienzo de la edad adulta, le permitía regresar. Sopló una ráfaga de viento que llevó hasta ella el olor de su presa. Índigo aceleró el paso, confiando en los ojos de la loba que era su otra mitad, pues su vista era mejor en la oscuridad. Estaba aproximándose cuando el aullido de un lobo colérico rasgó el aire. Gruñidos. El nauseabundo rechinar de los dientes. De nuevo, un olor ferroso en el aire. ¡No! Adoptando una velocidad peligrosa, saltó sobre troncos caídos y los recién formados riachuelos de lodo y agua sin verlos en realidad, dirigiéndose hacia el lugar en que se estaba librando esa lucha. Tardó 20 segundos, tal vez, toda una eternidad. Un relámpago resalió en el mismo instante en que llegó al pequeño claro en que luchaban, y los vio recortados contra el negro y eléctrico cielo. Dos cambiantes en forma de lobo, enzarzados en un combate. Cayeron al suelo, cuando el relámpago se apagó, pero todavía podía distinguirlos y siguió la pelea con absoluta concentración. El rastreador, el cazador, era más grande. Su empapado pelaje plateado, por lo general, impresionante, parecía negro, pero era el lobo más pequeño, de pelaje rojizo, el que iba ganando, porque el cazador
se estaba reprimiendo, tratando de no matar al otro. Consciente de que le resultaría difícil desvestirse al tener la ropa empapada, Índigo se transformó tal y como estaba. Su ropa se desintegró en medio de un ardiente dolor y una dicha agónica, y su cuerpo se convirtió en una miriada de luces antes de adoptar la forma de una elegante loba con un cuerpo creado para correr. Se metió de un salto en la pelea justo cuando el lobo rojizo, Joshua, le abría un tajo en el costado a su oponente. El lobo más grande agarró al adolescente del pescuezo. Podría haberlo matado entonces, igual que antes, pero solo intentaba someterlo. Joshua, que estaba demasiado desquiciado como para hacer caso, lanzó un zarpazo en un intento de desgarrar la panza del cazador. Índigo saltó, enseñando los dientes. Sus patas aterrizaron sobre el lobo más pequeño, que no dejaba de forcejear y gruñir, sujetando su cuerpo contra el suelo. Índigo no sabía cuánto tiempo estuvieron así, inmovilizando al violento lobo, negándose a dejar que diera aquel definitivo salto al precipicio. Los ojos del cazador se clavaron en los suyos. De un intenso color cobre en forma animal, eran tan poco corrientes que jamás había visto unos ojos parecidos en ningún otro lobo, cambiante o no. Se vislumbraba una profunda inteligencia en esa mirada, una inteligencia que la mayoría pasaba por alto debido a que era un hombre de risa fácil, encanto a raudales y una picardía descarada. Muchos en el clan de los Snowdancer ni siquiera se daban cuenta de que era su rastreador, capaz de seguir la pista de lobos renegados en medio de la nieve, el viento, y como esa noche, de una lluvia torrencial. Y aunque no tenían por costumbre llamarlo cazador, también lo era, y su misión consistía en ejecutar a aquellos a los que no podían salvar. Pero Joshua comprendió a quién se enfrentaba, porque se quedó inmóvil por fin, con el cuerpo laxo debajo de ellos. Índigo le soltó con cuidado, pero el chico no se levantó, ni siquiera cuando el lobo más grande hizo lo mismo. Preocupada, adoptó de nuevo forma humana, y el cabello se le pegó a la espalda desnuda al instante. El rastreador se mantuvo en guardia a su lado, frotando su pelaje empapado contra su piel. Joshua, dijo, agachándose para hablar con el chico, resuelta a arrancárselo de las garras al lobo que habitaba dentro de él. Tu hermana está viva. La llevaste a tiempo a la enfermería. No había ninguna señal de reconocimiento en aquellos ojos amarillo oscuro, pero si Índigo era teniente de los Snowdancer, no era por rendirse con facilidad. Ha preguntado por ti, así que más vale que espabiles y te levantes. Con la siguiente orden imprimió en su voz todo su instinto dominante. Ahora. El lobo parpadeó, ladeando la cabeza. Mientras Índigo observaba, se levantó con las patas temblorosas, y cuando acercó la mano al lobo, éste agachó la cabeza gimoteando. «Shh», dijo, agarrándole el hocico y mirando esos brillantes ojos lobunos. Él apartó la mirada. Joshua era demasiado joven, demasiado sumiso en comparación con su fuerza, como para desafiarla de ese modo. No estoy enfadada, declaró, asegurándose de que él escuchaba la verdad en sus palabras, en la forma en que le sujetaba, con firmeza, aunque no con tanta fuerza como para causarle dolor. Pero necesito que te transformes en humano. El chico siguió sin establecer contacto visual, pero la escuchaba, porque al cabo de un instante, el aire se llenó de chispas de luz, y una fracción de segundo más tarde, arrodillado sobre la tierra, había un joven, de 14 años, casi recién cumplidos, con la cabeza gacha. ¿De verdad está bien?, preguntó con voz ronca, con el lobo impreso en ella. ¿Alguna vez te he mentido? Tenía que vigilarla, pero yo... Tú no has tenido la culpa. Le puso los dedos bajo la mandíbula, centrándole mediante el tacto, con el contacto del clan. Ha sido un desprendimiento de rocas. No habrías podido hacer nada. Tiene un brazo y 2 costillas rotos y una cicatriz bastante guay en la ceja de la que ya está presumiendo. El recital de heridas parecía estabilizar a Joshua. Eso es típico de ella.
Esbozó una sonrisa trémula, dirigiéndole una rápida y desconfiada mirada antes de volver a bajar. Con una sonrisa en los labios, pues si estaba asustado por las consecuencias de sus actos era porque ya había regresado. Índigo sucumbió al alivio y le dio un suave mordisco en la oreja al cachorro. Este gritó. Luego sepultó la cara contra el cuello de ella. Lo siento. Índigo le acarició la espalda con la mano. No pasa nada, pero si vuelves a hacerlo, te arrancaré la piel a tiras y lo usaré para hacerme unos nuevos cojines para el sillón. ¿Lo entiendes? El chico esbozó otra sonrisa temblorosa, asintiendo con rapidez. Quiero irme a casa. Tragó saliva y se volvió hacia el rastreador. Gracias por no matarme. Siento haberte hecho salir bajo la lluvia. El enorme lobo situado junto a Índigo, con la cola alzada en un gesto dominante, cerró sus peligrosísimas mandíbulas alrededor del cuello del chico. Joshua se mantuvo quieto, inmóvil, hasta que el rastreador le soltó. Disculpas aceptadas. Haciendo un esfuerzo inútil para sacudirse la lluvia del pelo, Índigo miró al muchacho. No quiero que te transformes en lobo hasta dentro de una semana. Al ver su expresión desolada, le tocó el hombro. No es un castigo. Esta noche has estado muy cerca del límite. Es una estupidez correr riesgos. Vale. Sí. Hizo una pausa, con una sombra de vergüenza en los ojos. Me está resultando difícil controlar al lobo. Como si fuera un crío otra vez. Eso, pensó Indy, explicaba su irracional reacción al accidente de su hermana. Tomó nota mental de patearle el culo a alguien. Los adolescentes y los jóvenes a veces tenían problemas de control, y los profesores de Joshua tendrían que haber visto las señales. A veces pasa, le dijo con tono sereno y despreocupado. A mí me sucedió cuando tenía más o menos tu edad, así que no hay por qué avergonzarse de ello. Acude directamente a mí si sientes que el lobo se está haciendo con el control. Cambió su forma animal, ante el evidente alivio del chico. El trayecto hasta la guarida, una enorme red de túneles oculta en las entrañas del subsuelo de Sierra Nevada, California, lejos de los ojos de los enemigos, fue tranquilo. La lluvia había amainado al cabo de 10 minutos. Un humano podría haberse escurrido y caído 100 veces en el resbaladizo terreno, pero la loba pisaba con firmeza, ya que sus patas estaban diseñadas para aumentar la estabilidad, y buscó la ruta más fácil para Joshua. Índigo, con el rastreador situado detrás del chico, condujo a Joshua hasta la puerta abierta de par en par a un lado de lo que, por los demás, parecía ser una escarpada cara rocosa, donde su temblorosa madre le esperaba con otro lobo, uno de pelaje plateado y dorado, con los ojos de un azul tan pálido que eran casi de hielo. El chico se hincó de rodillas ante el alfa de los Snowdancer. Índigo y el rastreador se alejaron, con la tarea ya cumplida. El cachorro estaba a salvo, e iban a cuidar de él. En esos momentos necesitaban correr para deshacerse de la parte de la tensión de esa noche. Por un instante llegó a pensar que tendrían que matar a Joshua. El chico había perdido la cabeza casi por completo cuando lograron acorralarle. Mirando hacia su acompañante al recordar aquello, el lobo de mayor tamaño había mantenido su ritmo sin esfuerzo, se dio cuenta de que él estaba sangrando. Índigo paró con un gruñido. Él se detuvo solo un paso después, dando media vuelta para frotar su nariz contra la de ella. Índigo adoptó de nuevo forma humana y se agachó junto a él, apartándose el pelo mojado. Tienes que ver a Lara. Su sanadora estaba más capacitada para examinar sus heridas y cerciorarse de que no eran graves. El lobo le mordisqueó la mandíbula gruñendo. Ella le empujó. No me obligues a hacer valer mi rango. Aunque siendo sincera, no estaba segura de poder hacerlo. Y eso intranquilizaba a la mujer y a la loba por igual. Él ocupaba una posición extraña en la jerarquía. Era más joven que ella. No era teniente, pero tan solo le rendía cuentas a su alfa. Y como rastreador de los Snowdancer, sus habilidades eran vitales para la seguridad y el bienestar del clan. Otro gruñido, otro pequeño mordisco. Esa vez en el hombro.
Índigo entrecerró los ojos. «Ándate con cuidadito o te arranco ese hocico», le dijo. Él gruñó en desacuerdo, enseñándole los caninos, pero Índigo alargó el brazo y le propinó un golpe brusco en el hocico. «Vamos a volver ya mismo». Una miriada de color bajo sus manos y el lobo con el pelaje del color de la corteza de un abedul plateado se transformó en un humano de vívidos ojos azules con el pelo mojado. Me parece que no. Se abalanzó sobre Índigo antes de que ella se diera cuenta, enmarcándole el rostro entre las manos, con la boca sobre la suya. Era una caricia ardiente, dura, un beso que la mantenía inmóvil, y entonces un incendio arrasó su cuerpo, haciendo que enroscara la mano en aquel espeso cabello castaño y tirara de su cabeza hacia atrás. «¿Qué estás haciendo?», le dijo con voz entrecortada. Creía que era evidente. Sus ojos eran risueños. El sol parecía arder en aquel color azul profundo, mientras sus pulgares le acariciaban los pómulos. «Quiero lamerte de arriba abajo ahora mismo». Índigo no se lo tomó de forma personal. «Tienes un subidón de adrenalina a causa de la persecución». Apartando sus manos, la dio a la cabeza. «Y de la pérdida de sangre». Esta manaba de su costado en un reguero diluido por la lluvia. «Es evidente que necesitas puntos». «No los necesito». La besó de nuevo, presionándola contra el suelo. Esa vez Índigo no se apartó de inmediato, y recibió de lleno el impacto del beso y de la rígida excitación que presionaba contra la sensible oquedad de su abdomen. Se le aceleró el pulso, sobresaltándola lo bastante como para que le mordiera con fuerza el labio. «Hace frío aquí». Aunque la nieve se había fundido en esa parte de la cadena montañosa, Sierra Nevada seguía sintiendo el gélido beso del invierno a pesar de la incipiente primavera. Él la miró contrito. Índigo se encontró encima un instante después, siendo besada aún, gruñendo al obstinado lobo, que sabía besar tan bien que estaba tentada de dejar que se saliera con la suya, le empujó por los hombros. «Levántate antes de que te mueras desangrado, jodido lunático». Drew frunció el ceño, y entonces la besó otra vez. El enorme lobo situado junto a Índigo, con la cola alzada en un gesto dominante, cerró sus peligrosísimas mandíbulas alrededor del cuello del chico. Joshua se mantuvo quieto, inmóvil, hasta que el rastreador le soltó. «Disculpas aceptadas». Haciendo un esfuerzo inútil para sacudirse la lluvia del pelo, Índigo miró al muchacho. «No quiero que te transformes en lobo hasta dentro de una semana». Al ver su expresión desolada, le tocó el hombro. «No es un castigo. Esta noche has estado muy cerca del límite. Es una estupidez correr riesgos». «Vale, sí». Hizo una pausa, con una sombra de vergüenza en los ojos. «Me está resultando difícil controlar al lobo. Como si fuera un crío otra vez». Eso, pensó Indy, explicaba su irracional reacción al accidente de su hermana. Tomó nota mental de patearle el culo a alguien. Los adolescentes y los jóvenes a veces tenían problemas de control, y los profesores de Joshua tendrían que haber visto las señales. «A veces pasa», le dijo con tono sereno y despreocupado. «A mí me sucedió cuando tenía más o menos tu edad, así que no hay por qué avergonzarse de ello. Acude directamente a mí si sientes que el lobo se está haciendo con el control». Cambió su forma animal, ante el evidente alivio del chico. El trayecto hasta la guarida, una enorme red de túneles oculta en las entrañas del subsuelo de Sierra Nevada, California, lejos de los ojos de los enemigos, fue tranquilo. La lluvia había amainado al cabo de 10 minutos. Un humano podría haberse escurrido y caído 100 veces en el resbaladizo terreno, pero la loba pisaba con firmeza, ya que sus patas estaban diseñadas para aumentar la estabilidad, y buscó la ruta más fácil para Joshua. Índigo, con el rastreador situado detrás del chico, condujo a Joshua hasta la puerta abierta de par en par a un lado de lo que, por los demás, parecía ser una escarpada cara rocosa, donde su temblorosa madre le esperaba con otro lobo, uno de pelaje plateado y dorado,
con los ojos de un azul tan pálido que eran casi de hielo. El chico se hincó de rodillas ante el alfa de los Snowdancer. Índigo y el rastreador se alejaron, con la tarea ya cumplida. El cachorro estaba a salvo, e iban a cuidar de él. En esos momentos necesitaban correr para deshacerse de la parte de la tensión de esa noche. Por un instante llegó a pensar que tendrían que matar a Joshua. El chico había perdido la cabeza casi por completo cuando lograron acorralarle. Mirando hacia su acompañante al recordar aquello, el lobo de mayor tamaño había mantenido su ritmo sin esfuerzo. Se dio cuenta de que él estaba sangrando. Índigo paró con un gruñido. Él se detuvo solo un paso después, dando media vuelta para frotar su nariz contra la de ella. Índigo adoptó de nuevo forma humana y se agachó junto a él, apartándose el pelo mojado. Tienes que ver a Lara. Su sanadora estaba más capacitada para examinar sus heridas y cerciorarse de que no eran graves. El lobo le mordisqueó la mandíbula gruñendo. Ella le empujó. No me obligues a hacer valer mi rango. Aunque siendo sincera, no estaba segura de poder hacerlo. Y eso intranquilizaba a la mujer y a la loba por igual. Él ocupaba una posición extraña en la jerarquía. Era más joven que ella. No era teniente, pero tan solo le rendía cuentas a su alfa. Y como rastreador de los Snowdancer, sus habilidades eran vitales para la seguridad y el bienestar del clan. Otro gruñido, otro pequeño mordisco. Esa vez en el hombro. Índigo entrecerró los ojos. Ándate con cuidadito o te arranco ese hocico, le dijo. Él gruñó en desacuerdo, enseñándole los caninos, pero Índigo alargó el brazo y le propinó un golpe brusco en el hocico. Vamos a volver ya mismo. Una miriada de color bajo sus manos y el lobo con el pelaje del color de la corteza de un abedul plateado se transformó en un humano de vívidos ojos azules con el pelo mojado. Me parece que no. Se abalanzó sobre Índigo antes de que ella se diera cuenta, enmarcándole el rostro entre las manos, con la boca sobre la suya. Era una caricia ardiente, dura, un beso que la mantenía inmóvil, y entonces un incendio arrasó su cuerpo, haciendo que enroscara la mano en aquel espeso cabello castaño y tirara de su cabeza hacia atrás. ¿Qué estás haciendo?, le dijo con voz entrecortada. Creía que era evidente. Sus ojos eran risueños. El sol parecía arder en aquel color azul profundo, mientras sus pulgares le acariciaban los pómulos. Quiero lamerte de arriba abajo ahora mismo. Índigo no se lo tomó de forma personal. Tienes un subidón de adrenalina a causa de la persecución. Apartando sus manos, la dio a la cabeza. Y de la pérdida de sangre. Esta manaba de su costado en un reguero diluido por la lluvia. Es evidente que necesitas puntos. No los necesito. La besó de nuevo, presionándola contra el suelo. Esa vez, Índigo no se apartó de inmediato, y recibió de lleno el impacto del beso, y de la rígida excitación que presionaba contra la sensible oquedad de su abdomen. Se le aceleró el pulso, sobresaltándola lo bastante como para que le mordiera con fuerza el labio. Hace frío aquí. Aunque la nieve se había fundido en esa parte de la cadena montañosa, Sierra Nevada seguía sintiendo el gélido beso del invierno a pesar de la incipiente primavera. Él la miró contrito. Índigo se encontró encima un instante después, siendo besada aún, gruñendo al obstinado lobo, que sabía besar tan bien que estaba tentada de dejar que se saliera con la suya, le empujó por los hombros. Levántate antes de que te mueras desangrado, jodido lunático. Drew frunció el ceño, y entonces la besó otra vez.